Estoy intentando subir a pie, me dicen que es largo, pero pues no sé qué tan largo será. Allá dice 4 kilómetros. Puta. Ay, perdón. Oh, qué lejos. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos y darles la bienvenida nuevamente al canal. Hoy les tengo un lugar muy chévere que resulta que me comentaron cerca aquí a Bogotá hay un parque que se llama Pionono, creo que lo dije bien, sí, Pionono, por Sopó. Anteriormente había hecho un video yendo a Sopó a conocer un poquito el Parque Central, diferentes puntos, y terminando en la cabaña de Alpina. Arriba o aquí les dejo el video de esa vez que fui. Pero resulta que hay un parque mucho más adelante que se llama Pionono, con una vista muy chévere de Sopó y de diferentes lados. Y eso les quiero compartir el día de hoy para que sepan qué van a encontrar y si están cerca pues puedan conocerlo. Así que bienvenidos a un nuevo video y nos vamos para Pionono. Sí, Pionono. Vámonos. Toca subir esta empinada. Recuerden esta empinada. Ahorita les voy a mostrar cómo es que se llega, pero recuerden que hay que subir una calle empinada. Vamos a ver. Estoy intentando subir a pie. Me dicen que es largo, pero pues no sé qué tan largo será. Allá dice 4 kilómetros. Puta. Ay, perdón. Oh, qué lejos. Creo que va a tocar coger un carro porque el tiempo no va a alcanzar. Entonces ya les cuento cómo me fue para la subida, si en carro o a pie, porque está largo. Bueno muchachos, ya llegamos, ya comenzamos aquí la entrada. Cuando ustedes ingresan cuesta 5.500, sí, 5.500 pesos colombianos y les dicen las indicaciones de lo que ustedes tienen que hacer. Las vistas se ven brutales, ahí poco a poco les iré mostrando las vistas, pero que hay que tener en cuenta para llegar, porque no es tan sencillo. Resulta que ustedes vienen desde Bogotá. Espérenme, acomodo por acá y les cuento así con calma para no hacerlo tan agitado. Ya les cuento. Entonces, ustedes vienen de Bogotá, cogen Transmilenio y van hasta el Portal del Norte. Una vez en el Portal del Norte, cogen el bus número 8. Ese les va a llevar directamente a la terminal. En la terminal no van a ir a la mano izquierda. Ustedes se bajan y hay dos se bajan, digamos, del puente, y a mano izquierda está una parte del terminal y a mano derecha otra. Cogen a mano derecha porque ahí están los bueno, ahí les dejo la imagen, no me acuerdo bien el nombre, los buses especiales que van directamente aquí a Sopó. Pasan más o menos cada 15 minutos, más o menos. Una vez ustedes van desde ahí hasta Sopó, son media hora, es cortico el viaje. Pero díganle al conductor que los deje lo más cercano posible al camino que comienza a subir para Pionono. Ese camino es largo, es empinado. Yo lo iba a hacer como tal, caminando, sin tener que coger taxi, pero más o menos son 4 kilómetros, entonces es muy largo. Entonces mi recomendación es que si no están con tiempo, cojan un taxi. A mí me cobró más o menos 15.000 pesos la subida hasta la entrada que les mostré, y
la entrada a 5.500, pero entonces son más o menos 2 horas y según lo que he visto, aquí dejan entrar hasta la 1:30. Anoche llovió, esperemos que hoy no llueva, porque si no se pone pesado, más paseado el camino, esperemos que no llueva. Pero entonces, más o menos esas son las indicaciones para llegar acá. Y ya, llegamos aquí ya al primer punto. Aquí dice que comenzamos aquí camino real, a partir de la entrada, todo lo que ustedes ven acá. Camino real, camino de aquí para allá, a caminar full. Entonces les voy a mostrar diferentes puntos del camino y los miradores, que hay diferentes miradores, hay zona de camping, lo voy a mostrar absolutamente todo para que lo puedan disfrutar. Así que bienvenidos nuevamente al Parque Pinono y comenzamos el recorrido. El camino es así, por lo que veo, entonces tengan cuidado y traigan zapato de buen agarre, porque si llovió, no queremos, como decimos acá, darnos nuestro costalazo contra las piedras. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Una cosa, aquí van a encontrar cuando ustedes van bajando, sigan las indicaciones de lo que le dijo la persona que cuando ingresaron. A mano derecha, ¿sí? A mano derecha van a encontrar esta escalerita, muy cerca, y aquí como un letrero, donde les va a mostrar como diferentes especies que hay acá, se ve muy bacano. Especies de aves, de colibrís, patos. Ahí si de pronto reconocen alguno, pues para que estén pendientes, porque según veo hay muchas especies. Venga, les muestro, mire. Entonces si les gusta alguno, pues ténganlo muy presente a ver si de pronto lo ven por ahí. Sigamos por acá. Bueno, llegamos a otro punto. Miren, nosotros llegamos desde acá. Tienen que coger hacia acá, siempre hacia la derecha, porque hacia allá van a encontrar la salida. Estoy agitado porque es que no me acordaba por dónde era. Entonces me devolví a preguntarles y me dejaron tomar una foto al mapa. Si pueden, hagan eso, por si de pronto tienen alguna duda. Con el mapa se ubican mucho mejor. Pero entonces, aquí donde dice punto ecológico, sí, lo toman hacia allá para que no se van a perder. Entonces, continuemos, que por allá hay los miradores mucho más altos. Llegamos a otro punto. Uy, esta es la zona de camping. Hay como una, no sé cómo se le dicen, esa cápsula donde como tal para quedarse, me imagino que ya como para cocinar, creo, no sé. Aquí hay unas indicaciones para que tengan en cuenta. No se puede talar, cuidar el medio ambiente, que es lo que más nos importa. Y nada, para temas de reserva, pues mejor llamar y pues concretar como tal la visita. Yo sí simplemente vengo a caminar, entonces no hay necesidad, pero temas de camping sí tenganlo en cuenta para esta zona. Por toda la carretera y van a encontrar esta parte. Ya lo que sigue es hacia allá, que es el camino que debo seguir. Ahí, para que lo tengan en cuenta, hay baños portátiles, por si las moscas. Sigamos, todavía falta. Otro punto, mire, llegamos aquí a esta división. Una dice salida, hacia allá dice Mirador Valle de Sopó y el otro es Mirador Alto de las Águilas. Entonces vamos a ir primero al de Valle de Sopó, creo que es como una U que toca hacer ahí, para conocer los dos, y si no, pues nos devolvemos. Pues yo les digo si de pronto es una U. Primero, Mirador Valle de Sopó. Vamos a ver. Ya llegamos al mirador. Esto es un momentico, pero se ve. Estoy comenzando a ver unas. Bienvenidos al primer mirador. Estoy emocionado. Miren esto, miren esto. Uy, está solo para nosotros. Contemplen. Como dice que el mirador Sopó, todo esto imagino yo que será lo que es Sopó. Es muy grande, hola. Es muy grande Colombia definitivamente, pero
Es tan bonito conocer. Ahora seguimos para el de las águilas, pero vamos a tomar algunas fotos. Aquí hay otro punto para uno pararse y hacer como otro mirador. Se ve chévere. Venga, le muestro. Listo, este es el mirador de Sopó. Efectivamente toca devolvernos para luego ir al otro lado y el mirador del Águila. No sé si me acuerdo bien del nombre, pero hay que volverse. Pero pues ahí, a mano derecha donde estábamos ahorita, en esa, como ese panorámico blanco, a mano derecha se meten y pueden ver todo esto. Entonces, para que no sigan, no se devuelvan de una vez, sino se metan por ahí y pueden disfrutar un poquito más. Entonces ahora sí devolvámonos y vamos al otro mirador. Listo, llegamos al punto más alto, según lo que me dijeron, al que se puede subir, que es el mirador de las águilas. Aquí, subir, todavía no les voy a mostrar, pero se ve, es muy bacano. Entonces, ahora bienvenidos al mirador de las águilas. Sigamos. Y así, amigos, llegamos al siguiente punto, que es el de la Águila. Es el más alto, me dicen que es el más alto que hay como tal, que se puede apreciar Sopó. Por allá vi el Jaime Duque también, entonces se ve muy bacano. Y pues nada, ese es como tal el otro punto que quería compartir con ustedes. Ya de aquí en adelante ya la salida para salir a la carretera, y pues todo ya viene como tal ya señalizado. Acá toca, aquí salida, aquí a la derecha, para que lo tengan en cuenta. Y así, esa es como tal la visita al Parque Pinono. Me lo recomendaron mucho. Vamos a bajar rápido otra vez hasta Sopó, porque es que quiero conocer un lugar que se llama La Piedra, no me acuerdo cómo se llama, que fue donde me dijeron por dónde era la entrada a Pinono, que también me dijeron que estaba abierto todo el día, y quiero conocerlo porque me generó mucha curiosidad, y si alcanzo lo metemos aquí mismo en este video para que lo puedan conocer. Entonces pues nada, amigos, vamos a bajar hasta ya la entrada, a la salida, y de una vez a Sopó. Vamos a mirar de pronto algún postrecito en Alpina. Perdón. Y miramos a ver qué encontramos más aquí directamente de Sopó. Sigamos, que ha sido muy chévere el camino hoy. Continuemos. Mirador, salida, devolvernos. Sigamos. Bueno, en temas de tiempo, yo me demoré 1 hora a paso rápido, pero uno le puede destinar 2 horas. Ir a paso suavecito, sin afán, llegar a cada mirador y tomarse sus buenas fotos. Sin ningún problema, destínenle 2 horas. Sé que la entrada es hasta la 1:30 según la página, aunque no pregunté, pero vengan con tiempo mejor. Sobre todo en la subida. Voy a bajar a pie, que son 4 kilómetros. Vamos a ver cómo me reaccionan las rodillas, pero son 4 kilómetros, pero de subida, miren cómo están de tiempo. Háganlo con buen tiempo, porque les va a ayudar mucho a tomar las fotos y a tomar todo lo que ustedes quieran.
Y listo amigos, eso quería compartir con ustedes en este corto video. Arriba lo que ven es como tal la iglesia con una historia característica aquí de Sopó. Entonces para quien quiera puede entrar, mirar, la iglesia está bonita, tiene una historia que también pueden leer para que lo tengan en cuenta. Y pues eso quería compartir. Espero hayan disfrutado la información tanto como la disfruté yo. Estoy mirando aquí que no me voy a estrellar con nada. Y cualquier cosa pues me dejan su comentario en la parte inferior. El siguiente video va a ser una parte artesanal de Colombia, así que esperen muy atentos a lo que voy a mostrar. Amigos, muchas gracias por haber visto el video. Cualquier duda me la dejan en la parte inferior de cualquier punto que haya hablado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.